pacientes han adelgazado mucho, ¿no? Porque se enfermaban y no comían bien. Entonces se querían poner después sus prótesis y sus prótesis no les hacían porque habían adelgazado tanto que sus prótesis ya les quedaban anchas, ¿no? Entonces, cuando sucede ese desajuste de la prótesis a los tejidos que van a soportar la prótesis, obviamente tenemos que reemplazar todo ese material que existe o que va a dejar un hueco, si quieren, entre la estructura anatómica y la prótesis, ¿no? Entonces tenemos que volver a colocar material. ¿Por qué rebasamos? Rebasamos generalmente porque las estructuras que soportan una prótesis cambian. Ya les digo, es muy común que si mi paciente adelgaza demasiado, entonces va a tener problemas después con el ajuste de la prótesis, con la retención, soporte y estabilidad de la prótesis. Entonces, cuando yo tengo sí una prótesis desadaptada, mi plan de tratamiento va a ser hacer el rebasado, va a ser el reajuste, ¿sí? Muchas veces este desajuste me va a causar dolor, me va a causar inestabilidad, me va a causar alteraciones en estabilidad, soporte y retención, y por lo tanto mi plan de tratamiento será rebasado. ¿Cuándo más se hace un rebasado? Y ahora se utiliza mucho más cuando se hace sobre dentaduras implanto-retenidas, ¿verdad? Ahora ya hay muchos más tratamientos donde se utilizan implantes y por lo tanto cuando se realizan implantes para hacer que el implante quede realmente bien adaptado con mi prótesis, de igual manera se hace un rebasado, ¿no? Entonces ahí también utilizamos el rebasado para ver también el apoyo mucoso. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una sobredentadura sobre implantes, la retención no solamente va a ir sobre los implantes. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un maxilar inferior, no le vamos a poner todos los dientes para el implante, ¿verdad? Muchas veces se ponen 4 o 6 implantes y se coloca encima una prótesis de igual manera removible. Pero esa prótesis no se puede solamente adaptar o ajustar sobre los implantes, sino también tiene que tener un soporte mucoso. Y ese soporte mucoso tiene que estar bien dado, es decir, mi mucosa y mi prótesis tienen que tener buena adaptación. Si hay un hueco así, entonces solamente me estoy apoyando sobre los implantes y los implantes van a recibir mucha carga y van a fracasar, ¿no? Entonces ahí tengo que tener ese cuidado. Dentro de la clasificación de los rebasados, mis rebasados se pueden clasificar según su técnica, se pueden clasificar según su extensión y se pueden clasificar según su tiempo. Según la técnica, van a ser rebasados directos, que van a ser en un solo tiempo, o rebasados indirectos, que van a ser en 2 tiempos. Según su extensión, pueden ser rebasados en prótesis totales o rebasados en prótesis parciales. Los mejores son los totales, las parciales normalmente no se rebasan. Aquí a veces hay una confusión porque cuando el paciente viene dice quiero un rebasado, quiero que me haga un rebasado porque mi prótesis no tiene retención. Si eso sucede en una total, muy probablemente vamos a modificar la retención, pero si no hay retención en parcial, a veces no es porque la prótesis no está bien adaptada, sino es porque los ganchos o los retenedores no están adaptados. Acuérdense que en una total mi retención es mucosa, muco soportado, y en una parcial es dento muco soportado. Entonces aquí no solamente va a influir la mucosa, sino también los dientes. Entonces, muchas veces, aunque hagamos rebases, si no tenemos buenos retenedores en parciales, no me funciona el rebasado, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces el paciente viene con el pedido de un rebasado, queremos hacer un rebasado y le prometemos que una parcial va a tener retención, y es mentira, porque la retención en parciales se da también por los retenedores, ¿sí? Y según el tiempo voy a tener definitivas y provisionales. Esto va a depender según el material que utilicemos para hacer el rebasado. Ahorita vamos a ir viendo cada una de estas. Tenemos que saber también que el rebasado puede ser de toda la base, generalmente esto va a suceder en totales, o solamente de los bordes de la prótesis. Cuando es de toda la base se llama rebasado propiamente dicho, pero cuando hacemos solamente de los bordes se dice que es un remarginado, ¿sí? Entonces cuando colocamos el material en toda nuestra base de la prótesis es un rebasado propiamente dicho, y si solamente es en este sectorcito, en los márgenes, entonces vamos a decir que es un remarginado. ¿Listo?
¿Cuáles son las indicaciones de un rebasado? Dentro de las indicaciones de un rebasado, vamos a tener reabsorción de los tejidos de soporte y mala adaptación de las prótesis. Ya les digo, si yo sufro o si mi hueso sufre reabsorción, voy a tener que tener un rebasado. Si yo, por ejemplo, tengo mis dientes y hagan de cuenta que mis dientes se están moviendo como teclas, ¿ve? Y digo, doctora, quiero que me extraiga todos mis dientes y quiero una prótesis, pero no quiero que se tarde tanto en esa prótesis porque yo no puedo estar sin mis dientes. Entonces quiero que me haga, digamos, mañana la extracción y quiero que me entregue mi prótesis dentro de una semana además porque es el cumpleaños de mi esposo. Y así vienen los pacientes, ¿no? Así como les digo, así vienen. O tengo mi fiesta de cumpleaños y necesito estrenar mis dientes. ¿Qué le dicen ustedes? ¿Sí? Se hace lo que el clínico diga. Muy bien. ¿Y qué dice el clínico? Depende de la situación, del caso. ¿Será que yo puedo extraer un diente y hacer una prótesis al mes? ¿Cuánto debería esperar para que mi hueso se reabsorba o se forme ya nuevamente en esa nueva posición después de una extracción para hacer un tratamiento? 6 meses se dice mínimo, ¿no ve? Y es un año, ¿no ve? Entonces, si muy probablemente es cierto, o sea, si digamos a ustedes les extraen un diente anterior o los 2 dientes anteriores, es difícil caminar sin dientes, ¿verdad? Es incómodo, es hasta hablar, es incómodo sonreír, etc. Entonces, sí afecta mucho psicológicamente, por lo tanto, muy probablemente tendré que hacer una prótesis, pero le tengo que decir que esa prótesis va a ser transitoria, porque eventualmente o la voy a tener que cambiar o voy a tener que hacer un rebasado. ¿Por qué? Porque va a haber la reabsorción de los tejidos de soporte y va a haber después una mala adaptación, ¿no? Entonces ahí tengo que tener cuidado con eso. La prótesis inmediata es eso. Ustedes no llevan la teoría de prótesis inmediata, ¿verdad? Pero la prótesis inmediata es una prótesis que se coloca el día exacto que se hace la extracción. Se pone la prótesis con la herida de la extracción en boca. Se hace muy rara vez porque está indicado solamente cuando tengo dientes anteriores, como les digo que digamos tengo estos 2 dientes que se están moviendo así y realmente no puedo estar ni un día sin esos dientes porque no puedo ir a trabajar sin mis dientes. Entonces mi paciente me dice, ya hazme la prótesis, pero el día que me quites los dientes me ponen la prótesis. ¿Se puede hacer eso? Sí se hace todo el trabajo de la prótesis previo y se pone el mismo día. Les traigo los dientes a las 3 de la tarde, 3:30 baja y le coloco su prótesis, ¿sí? Pero ahí también tengo que hacer luego un rebasado, ¿no ve? Problemas económicos, un rebasado cuesta mucho menos que una prótesis nueva. Un rebasado cuesta 25 pesos, ¿verdad? Y una prótesis nueva me va a costar mucho más. Incapacidades psicológicas, porque para hacer una prótesis yo necesito por lo menos 6 citas. Y si mi paciente no va a tener la paciencia para poder venir, esperar, aguardar el tiempo necesario para hacer mi prótesis, es mejor hacer un rebasado en su prótesis. A veces pacientes con enfermedades crónicas que no pueden asistir a muchas citas también son indicaciones, ¿no? Entonces, la mayor indicación, pero, es cuando mi prótesis tiene una buena tiene una buena condición. Si viene una prótesis que está súper desgastada, que es la mayoría de los viejitos, ustedes deben tener abuelitos, ¿no ve? Que ya no deben tener ni dientes sus prótesis, ¿no ve? Están planos totalmente, pero el paciente dice, me queda perfecta, ¿no ve? Y no quiere cambiarla, quiere hacer ahí un rebasado. En ese caso no está muy indicado porque para hacer un rebasado yo debería tener buena condición en mi prótesis. ¿Cuáles serán mis contraindicaciones? Si yo tengo una excesiva reabsorción de mi hueso, aunque haga un rebasado, no voy a tener buena retención, ni estabilidad, ni soporte, ¿eh? Entonces ahí tengo que tener cuidado con lo que comenta el paciente. Lesiones en el tejido, puedo tener probablemente aftas,
puedo tener tal vez mi prótesis se ha fracturado en algún ladito y le he empezado a cortar al paciente la mucosa. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que tratar esa lesión en la mucosa y después, posteriormente, recién podré hacer mi rebasado, ¿verdad? Prótesis que no cumplan los requisitos estéticos, les digo, si tengo una prótesis que ya está muy viejita, prefiero no hacer ya rebasado. Prótesis que no tengan correctas relaciones intermaxilares. ¿Cuáles son las relaciones intermaxilares? Dimensión vertical, relación céntrica y oclusión céntrica. Acuérdense siempre, ¿ve? Cuando hablo de relaciones intermaxilares, estoy hablando de dimensión vertical, relación céntrica y oclusión céntrica. ¿Qué quiere decir? Que para hacer un rebasado, yo tengo que tener esas dimensiones intermaxilares, ¿sí? Especialmente oclusión céntrica. Y obviamente cuando tengo una prótesis que ya me altera mi fonación, tampoco estará indicado realizar un rebasado. ¿Cuáles son los requisitos? Este es el principal requisito, que mi paciente tenga una buena oclusión céntrica. ¿Y qué significa que tenga una buena oclusión céntrica? Que coincida con la relación céntrica. ¿Qué es la oclusión céntrica? ¿Qué tal si yo les pongo en el examen esto? La oclusión céntrica debe coincidir con la relación céntrica. Explique. ¿No ve? ¿Cómo me explica ese concepto? Eso que está ahí. ¿Qué es la oclusión céntrica? La máxima intersuspiración. ¿Y qué es la relación céntrica? ¿Cómo llego a relación céntrica? Manipulación mandibular. ¿No ve? Esas dos posiciones tienen que ser iguales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo a mi paciente, muerde así. ¿Eso qué es? Oclusión céntrica, ¿no ve? Le digo, abra la boca, muerda, oclusión céntrica. Le agarro aquí y le hago esto y muerde en el mismo lugar. ¿Qué significa? ¿La oclusión céntrica es igual a la relación céntrica o no? No. ¿Muerde en el mismo lugar? Sí. ¿No ve? Pero ¿qué pasa si le digo muerda? Cuando le hago esto, muerdo ahí. Entonces es diferente. ¿Cuánta diferencia se acepta entre oclusión céntrica y relación céntrica? Hasta 2 milímetros como máximo. ¿Ve? Entonces, si yo tengo más de 2 milímetros de diferencia, mi prótesis no va a estar bien realizada. Justamente ayer vino un paciente que quería rebasar. Mi alumno le empezó a hacer rebasar. Cuando voy, me dice, yo no le he visto a la paciente, empezó con otro doctor. Voy y me dice, ya le he hecho el sellado periférico. Y cuando muerde la paciente, digamos que los dientes muerden ahí, ¿no ve? Mordía así. Y ahí un espacio súper grande. Y le digo, cuando le has visto antes, ¿mordía bien? Y me dice, sí, doctora. Le digo, sacale todito el material, porque le ha puesto todo lleno de ¿qué es? Godiva de baja fusión. Sacale todo, le digo, porque no puedes variar la oclusión. Si varías la oclusión ya no da. Entonces le saca todo, le volvemos a poner y mordía ahí. Y me dice, pero es que con el rebasado yo lo voy a arreglar y voy a hacer que muerda bien. Le digo, no puedes hacer eso, o sea, eso no se puede hacer. Con el rebasado, ¿cuál es el requisito principal? Que mi oclusión céntrica esté establecida y no la tengo que cambiar. Esa es la idea por lo rebasado. Entonces yo no puedo cambiar la oclusión céntrica con mi rebasado y eso tengo que tener cuidado. Entonces mi oclusión céntrica debe coincidir con mi relación céntrica. Mi dimensión vertical debe ser la correcta, porque si es baja, de igual manera con mi rebasado la voy a tener baja, o si es alta no la voy a poder cambiar. Extensión adecuada de mi prótesis, estética aceptable, fonética correcta, tejidos sanos y una oclusión balanceada bilateral. ¿Qué es una oclusión balanceada bilateral?
¿Cuándo? Sin miedo. La relación de los dos, bueno, de la mandíbula, de los dos lados, los cóndilos estén iguales. Ya, pero tiene otras cosas la fusión balanceada bilateral. ¿En prótesis totales? Es en prótesis totales, pero ¿qué es? Y hemos llevado. ¿Verdad? Cuando hago guía incisiva, ¿qué pasa atrás? Tienen que ocluir 2 puntos, uno aquí, otro aquí, entonces son 3 puntos, uno anterior, 2 posteriores, 3 puntos en total, ¿ve? Hago guía canina, 1, 2, 3, al mismo tiempo, simultáneos. Hago al otro lado guía canina, 1, 2, 3, al mismo tiempo. Por lo menos 3 puntos, pueden ser toditos mis dientes, no hay problema, pero tienen que ser simultáneos. Y por eso se llama oclusión balanceada bilateral, lo que es a los dos lados, al lado derecho y al lado izquierdo, ¿no? Entonces, debo tener también esa oclusión. Como lo primero que voy a hacer para hacer el rebasado va a ser preparar el tejido. Y hemos dicho, si mis tejidos están dañados, si tengo aftitas, si tengo cortes en mis tejidos, lo primero será hacer, por ejemplo, la extirpación quirúrgica si existe un agrandamiento, si existe una hiperplasia en algún sector de mis tejidos, de mi mucosa, ¿verdad? Voy a higienizar si tengo aftitas, si tengo algún problema de cándida, primero tengo que tratar eso. Y para eso, lo que tengo que hacer también es dar masajes diarios a los tejidos mucosos, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos y cuando le entregamos la prótesis al paciente le decimos, ahí está su prótesis, listo. Y el paciente, como ya no tiene dientes, en su vida se vuelve a lavar su boca, ¿no ve? Máximo se dará una buchadita de agua, pero ¿será que se tiene que cepillar su boca si no tiene dientes? Sí, tiene que comprarse un cepillo dental bien suavecito y tiene que cepillarse su mucosa. ¿Para qué? Para darle masajes. ¿Y qué van a hacer esos masajes? Van a hacer que la irrigación sea mejor y va a evitar que exista reabsorción. ¿Ve? Va a ayudar a que no exista reabsorción. Entonces siempre tengo que decirle eso al paciente y así yo voy a tener una mucosa sana. Y es por eso que muchos de los pacientes en prótesis totales especialmente, porque con prótesis parciales cuando tienen un dientecito por lo menos todavía se cepillan su boquita, ¿no ve? Cuando ya no tienen ningún diente ya se olvidaron de su cepillo dental. Entonces, la mayoría de los pacientes que tienen prótesis totales tienen cándida porque tienen hongos en la boca porque no se cepillan los dientes, no tienen una buena higienización, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Y obviamente también lo ideal sería descansar de las prótesis durante las noches por lo menos 2 a 3 días antes, si no se puede, por lo menos unas semanas antes, para que mi mucosa esté sanita para realizar el rebasado. Y todo mi tejido debe estar libre de inflamación. Entonces, empezamos con el rebasado. Hemos dicho, hay un rebasado directo y hay un rebasado indirecto, ¿verdad? El rebasado directo se va a diferenciar del indirecto en el acrílico que vamos a utilizar. En el rebasado directo utilizamos acrílico autopolimerizable y en el rebasado indirecto utilizamos acrílico termopolimerizable. ¿Cuál creen que será mejor? El termo, ¿por qué? Es más mejor, menos peor, ¿no ven? No tiene porosidad. El acrílico termo tiene menos porosidad. Tiene menos radicales libres de monómero, ¿no ve? Libera menos monómero, tiene menos monómero libre. No se va a pigmentar tan rápido, no absorbe las pigmentaciones rápidamente. Entonces, siempre cuando hacemos nosotros un rebasado, el de elección va a ser el de acrílico termopolimerizable. Más todavía si esa prótesis va a ser usada durante mucho tiempo por mi paciente. Si mi paciente ya se va a hacer cambiar y se está haciendo hacer una prótesis solamente por un tiempito, una semana hasta que le entregue su nueva prótesis, probablemente podría utilizar el acrílico auto, pero siempre es mejor el acrílico termo, ¿no ven? Entonces, el rebasado directo tiene acrílico autopolimerizable. ¿Cuáles son las ventajas? Obviamente que es en un tiempo, es decir, mi paciente viene al consultorio, le hago el rebasado y ese mismo día se va con su prótesis nueva.
Tiene menor costo, por lo tanto, porque lo hago en un día y solamente utilizo acrílico auto. El paciente sigue utilizando su prótesis, no se utiliza laboratorio y es una técnica más o menos sencilla. Es sencilla, pero la desventaja es que se coloca el acrílico en boca. ¿Ustedes alguna vez han abierto sus botellitas de acrílico de líquido con sus dientes y se han tomado un poquitito de ese acrílico? Es asqueroso, ¿no ven? Entonces es lo mismo, le vamos a poner el acrílico auto en boca y no va a ser muy agradable el sabor, primero. 2, puede causar reacciones alérgicas, muchas veces el acrílico causa reacciones alérgicas. Si hay fallos, ya no se puede corregir porque ya lo hice en boca, ¿verdad? El material obviamente hemos dicho es de menor calidad porque es muy poroso y también que tiene el acrílico autopolimerizable una reacción exotérmica, ¿no ve? Que incluso quema los dedos cuando está volviéndose rígido. Entonces eso también puede pasar en la boca, entonces le puedo quemar al paciente, le puedo causar molestias al paciente. Obviamente hay que hacerlo con irrigación, pero no necesariamente vamos a evitar ese problema. ¿Qué hacemos? Tenemos nuestra prótesis y en nuestra prótesis tenemos que desgastar la prótesis, toda la parte interna. Generalmente nunca se desgasta la parte interna, pero para hacer el rebasado tenemos que desgastar toda la parte interna. Y no solamente la parte interna, sino también los rebordes marginales. ¿Cuánto desgastamos? No desgastamos mucho, desgastamos solamente hasta que esté opaco. Si ustedes se fijan, las prótesis son brillosas, ¿no ven? Entonces tengo que quitarle todo ese brillo a mi prótesis por dentro, porque si no le quito el brillo, cuando le coloque el acrílico no se va a pegar, se va a descascarar, no se va a pegar bien. Entonces por eso tengo que quitarle todo el brillo de la parte interna, ¿sí? Muchas veces se dice que se dejan algunos topecitos, es decir, me voy a pintar algunos topes para no desgastar en ese sector, para no variar la dimensión vertical, puedo hacer eso. Desgasto de 1 a 1.5 hasta dejar todo áspero, nada liso, nada brilloso. Coloco vaselina sólida en las mucosas a rebasar, es decir, en la boca del paciente coloco vaselina por si acaso para que no le moleste tanto, aunque como les digo de igual manera le va a molestar. Preparo el acrílico, coloco dentro de la prótesis. Puedo pincelar mi prótesis antes con monómero o con un adhesivo para que tenga mejor retención, para que se una mejor. Llevo a la boca 10 segundos y le hago morder. ¿Ven? La idea, hemos dicho, de que era una de las indicaciones y de los requisitos que tenía que tener mi paciente para que yo haga un rebasado: oclusión céntrica. ¿Ven? Entonces coloco en boca y le hago morder. Y ahí muevo todo, ¿verdad? Hago el sellado periférico. No puedo hacerlo a boca abierta. Si yo lo hago a boca abierta y profundizo igual que cuando tomo una impresión, cuando mi paciente muerda, tal vez ya no muerde igual, voy a cambiar la oclusión, entonces no es la idea. Por eso un requisito es que tenga una oclusión céntrica establecida. Nunca se olviden eso, ¿sí? El rebasado, el requisito indispensable es en oclusión céntrica. Y también la impresión que realizo se realiza a boca cerrada. Acuérdense que hay impresiones a boca abierta y hay impresiones a boca cerrada. La impresión a boca abierta es la que se toman ustedes con alginato, ¿ven? Porque abren la boca y se toman y profundizan. ¿Cuál es la impresión a boca cerrada? Coloco el material en la prótesis, coloco la prótesis en boca y cierro. Esa es la impresión a boca cerrada, ¿sí? Entonces, llevo a boca 10 segundos, realizo movimientos funcionales, lo puedo quitar, lo sumerjo en agua fría, lo vuelvo a colocar en boca para que no exista la reacción exotérmica en boca y no le moleste tanto al paciente. Puedo hacer estos huequitos en algunos lugares de la prótesis para que el excedente de material pueda salir por la parte anterior y no le moleste al paciente en el paladar, ¿verdad? Después limpio, fíjense cómo aquí no solamente desgasto la parte interna, sino también el margen, y tengo que hacer un biselado en el margen, en la parte externa, para que mi acrílico se pegue correctamente. Coloco mi adhesivo y realizo la impresión, ¿verdad?
Siempre, como les digo, se realiza el cierre en céntrica, tomo la impresión a boca cerrada y no abro la boca hasta que se vuelva rígido el material, obviamente. ¡Salud! Bien bonito su estornudo. Este es entonces el rebasado directo, ¿no ven? ¿Cuál es el rebasado indirecto? Y hemos dicho que va a ser exactamente lo mismo, pero lo voy a hacer con acrílico termopolimerizado. Por lo tanto, voy a tomar una impresión funcional. Entonces, ¿cuál será la diferencia? Las ventajas. Tiene pasos de laboratorio, el material de impresión es mejor porque es acrílico termopolimerizable, tiene mayor tiempo de trabajo, entonces puedo evitar fallar mucho más y la calidad del material es mucho mejor. ¿Cuál será la desventaja? Mayor costo porque normalmente esto ya lo envío al mecánico dental porque tengo que hacer coser el acrílico termopolimerizable y le tengo que decir a mi paciente que un día se va a quedar sin prótesis. Viene, me deja su prótesis, le tomo la impresión, me la deja y al día siguiente recién le puedo entregar. Esa es la desventaja de mi prótesis. Se realiza con acrílico termopolimerizable, pero el material ya es definitivo. Entonces hago lo mismo que hago, desgasto, ¿verdad? Puedo dejar topes para no variar la dimensión vertical, desgasto de 1 a 1.5 milímetros y voy a utilizar mi prótesis como si fuera mi cubeta individual. Entonces en esa cubeta individual, ¿qué voy a hacer? Mi sellado periférico y voy a tomar mi impresión ya sea con pasta sincrenólica o con silicona, con cualquiera de los dos materiales. ¿Cuál es el requisito? ¿Cómo tiene que ser mi impresión? A boca cerrada. ¿Y cómo tiene que estar mi impresión? ¿Cuál es uno de los requisitos para ser rebasado? Que debe tener oclusión céntrica establecida. Entonces no se olviden eso. De ahí tiene que ir al laboratorio y en el laboratorio tengo que mantener esa dimensión vertical que he obtenido con mi impresión, enmuflo el modelo y se sustituye el material de impresión con el acrílico termopolimerizable. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, hemos entendido cuál es la diferencia entre rebasado directo y rebasado indirecto. Esa es la diferencia, como les digo, el material más que todo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener esos requisitos. Hay otro material que existe que se llama el acondicionador de tejidos, ¿sí? Este material no lo utilizamos mucho, no es muy utilizado aquí, especialmente en la universidad, porque es bastante caro, ¿sí? Cuesta como 700 bolivianos, obviamente es grandecito, me alcanza para varios modelos, pero es muy caro, entonces aquí no lo utilizamos. ¿Cuál es la diferencia? Que es un rebase blando. Entonces hay pacientes que buscan este material porque dicen, me han hecho a mí un rebasado, pero el material que me han puesto es blandito, ¿no ven? Entonces vienen a buscar ese material, pero como les digo, lo malo es que es muy caro, entonces no lo utilizamos aquí. El acondicionador de tejidos es muy similar al acrílico, tiene la misma, tiene monómero, tiene polímero y se hace exactamente igual que el acrílico. Se mezcla el monómero con el polímero, se lo mezcla como si fuera acrílico autopolimerizable. Es idéntico, ¿verdad? La diferencia es que no tiene monómero, pero también tiene una desventaja que es provisional. Al ser blando, todo lo blando tiene mayor captación de pigmentación, tiene mayor porosidad, entonces es provisional, ¿sí? Normalmente se utiliza en mucosas sensibles, hay pacientes que tienen ya la mucosa muy delgadita y obviamente les duele todo, ¿no? Entonces ahí puedo utilizar yo este acondicionador de tejido. O también se utiliza en rebordes alveolares muy afilados. Cuando yo tengo, por ejemplo, un reborde alveolar que es afilado, si yo tengo, por ejemplo, esta puntita, como si fuera mi uña, mi reborde alveolar, ¿qué voy a tener que hacer ahí en el acrílico? Voy a tener que desgastar, porque al ser muy delgadito, mi prótesis va a pellizcar, ¿verdad? Y no voy a tener buena retención, entonces puedo utilizar ahí un rebase blando. Pero, como les digo que es provisional, tengo que cambiarlo periódicamente, máximo cada 7 semanas o cada 30 días. Lo ideal sería cambiarlo, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Estos materiales son plásticos, ¿verdad?
y generalmente antes incluso se utilizaba pasta cinquenólica. Antiguamente se utilizaba para rebase pasta cinquenólica, se utilizaban elastómeros, se utilizaban compuestos para modelar, las resinas acrílicas, y ahora, como les digo, podemos utilizar el acondicionador de tejidos. Estas son las características del acondicionador de tejido. Tiene una baja solubilidad en boca, son biocompatibles, tiene suavidad, tiene una resiliencia mantenida, tiene una buena unión a la base, es compatible con el material de la prótesis, no provoca mal olor, no provoca mal sabor, no favorece a la micosis, es decir, a los hongos, y es de fácil manipulación porque es igual que manipular un acrílico. Cuando lo utilizo, cuando generalmente tengo que hacer un tratamiento para una estomatitis subprotésica. Muchas veces cuando voy a hacer cambio de prótesis, debería tratar antes mi estomatitis subprotésica. ¿Se acuerdan de cómo es, la estomatitis subprotésica? ¿Nadie se acuerda? Hay estomatitis subprotésica tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Cómo se ve la tipo 1? La tipo 1 se ve puntos eritematosos en el paladar, ¿verdad? La tipo 2, que se ve áreas eritematosas, o sea, áreas rojizas en el paladar. La tipo 3, ¿qué hay? Hiperplasia glandular, es decir, ya se ven como granitos en el paladar, ¿no ve? Y la tipo 4, cuando ya hay una hiperplasia generalizada, ¿verdad? ¿Por qué se produce la estomatitis subprotésica? Son causas mecánicas iniciales y después son fúngicas, es decir, hongos. ¿Qué significa primero? Que mi prótesis está mal adaptada y después ya empieza con esa mala adaptación, empieza a haber hongos cándida, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo puntos eritematosos en mi paciente, ¿qué estoy pensando? Que mi prótesis balancea, ¿verdad? Entonces tengo que hacer un rebasado o una nueva prótesis. Y si empiezo a ver áreas eritematosas, ¿qué voy a pensar? Que mi paciente ya tiene hongos. Si ya tiene hongos mi paciente, ¿será que cuando le cambie la prótesis ya va a estar sin hongos su mucosa? No, va a estar igual con hongos y los hongos se contagian, ¿ve? Entonces le voy a hacer una prótesis nuevita y esa prótesis se va a llenar de hongos otra vez. Entonces, ¿qué tendría que hacer antes de realizarle una nueva prótesis? Tratar, ¿verdad? ¿Y cómo voy a tratar? Antimicóticos. Pero si coloco antimicóticos, digamos, le doy antimicóticos, pero su prótesis ya está llena de hongos, entonces cada vez que se pone su prótesis, otra vez le llena de hongos. Entonces es un círculo vicioso, ¿ve? Entonces, ¿qué puedo hacer? Rebasados, ¿sí? ¿Con qué? Con este acondicionador de tejidos. Y cuando hago el acondicionador de tejidos, les digo, tengo líquido, tengo polvo, igual que el acrílico. Y al añadirle el líquido, le coloco un poquito de clorhexidina y le coloco nystatina en polvo. Entonces ahí ya está mi plan de tratamiento. Voy a ir cambiando eso, voy a tratar primero la estomatitis subprotésica y después ya le puedo hacer una prótesis nueva, ¿no ve? Entonces esa es la idea de hacer una prótesis en una mucosa sana. Las etapas de mezclado son exactamente iguales que las etapas de mezclado del acrílico. Primero tengo una mezcla homogénea, luego tengo una fase 2 que es filamentosa, igual que el acrílico, luego tengo una fase 3 que es plástica, donde voy a empezar a trabajar, luego tengo una fase 4 que es gomosa y finalmente tengo una fase 5 que es rígida o dura. Entonces, si se fijan, las etapas de mi acondicionador de tejido son exactamente las mismas que un acrílico autopolimerizable. La diferencia es que no tiene esa reacción exotérmica y no tiene monómero, entonces causa menos alergias, porque en realidad lo que causa alergias en el acrílico es el monómero libre, ¿no ven? Entonces ahí tengo menos problemas con eso.
¿Cuáles serán las instrucciones al paciente? Si estoy haciendo ese tratamiento con nystatina, lo ideal es que utilice la prótesis durante día y noche, pero obviamente tiene que lavar también mi prótesis sin abrasión, porque hemos dicho que este material es blandito. Entonces, si yo utilizo unas cerdas, un cepillo de cerdas duras, voy a causar abrasión en esa prótesis. Puedo colocar, como les he dicho, antifúngicos, antimicrobianos, y lo ideal es cambiarlo cada 7 días, máximo cada 30 días, más todavía si estoy haciendo un tratamiento con el acondicionador de tejidos, ¿sí? ¿Cuál será la recuperación? ¿Cuál será el objetivo? La recuperación de los tejidos paraprotésicos. ¿Ves? Estoy tratando de sanar mi estomatitis subprotésica, o estoy tratando de sanar las alteraciones que tenía, que pueden ser aftas, que pueden ser cortes, que le ha causado mis prótesis mal adaptadas a mi paciente. Entonces eso es lo que estoy tratando de tratar. Y aquí está, ¿no? La clasificación de la estomatitis subprotésica es de tipo 1, es una lesión inflamatoria crónica simple con puntos eritematosos. El tipo 2 es una lesión inflamatoria generalizada con eritema difuso. El tipo 3 es una lesión inflamatoria hiperplásica de tipo papilomatoso o granular con un componente infeccioso donde ya tengo Candida albicans. Entonces, esto ya hemos dicho, pero ahí está igual para que se acuerden de la clasificación de Newton de la estomatitis subprotésica, ¿verdad? Listo. ¿Qué utilizamos? Normalmente aquí está nystatina en 500 unidades internacionales, un comprimido de 500 unidades internacionales. ¿Qué puedo hacer? Lo puedo moler, lo aplasto, lo muelo y lo mezclo como si fuera polvito. Lo pongo en el polvo como el acrílico y listo, así lo voy a utilizar en mi prótesis. O también podría utilizar un ungüento en 100 unidades internacionales, 100.000, que lo puedo poner en el paladar o en la prótesis también, ¿verdad? Pero obviamente si lo hago dentro del tratamiento, dentro del mismo rebasado, también es funcional. ¿Sí? Listo. Eso sería un rebasado en prótesis totales. Como ya les he dicho, en prótesis parciales hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque normalmente en prótesis parciales el único lugar que solamente es mucoso, solamente en ese lugar voy a tener una retención mucosa. Mi retención en una prótesis parcial ya es dento mucoso cortada. Entonces la retención no solamente es mucosa y por lo tanto con un rebasado puede que no consiga retención, ni estabilidad, ni soporte. Tal vez lo que está mal no es mi mucosa, sino mis retenedores. ¿Ven? Entonces va a ser más difícil de realizar un rebasado en prótesis parciales. Entonces, cuando tengo un modelito o un paciente que necesite rebasado en prótesis parciales, va a ser porque normalmente tiene un extremo libre, o puede ser 2 extremos libres, donde el hueso se ha reabsorbido, y por eso voy a necesitar un rebasado, ¿sí? Generalmente tengo que tratar de reducir esa reabsorción ósea en los extremos libres para evitar que mi prótesis se desajuste o se desadapte, ¿verdad? ¿Y cómo voy a evitar reducir esa reabsorción ósea? Voy a tratar, o tengo que tratar de disminuir la presión sobre la mucosa. Por lo tanto, ¿cómo voy a disminuir la presión sobre la mucosa? Mi prótesis no solamente tiene que apoyarse en mucosa, sino tiene que compartir el soporte con los dientes. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tener mis ganchos, mis retenedores para tener soporte, para compartir ese soporte con los retenedores. Apoyos oclusales. ¿Quiénes no tienen apoyos oclusales? Ustedes han debido ver las prótesis de sus tíos, de sus papás. ¿Qué prótesis no tienen apoyos oclusales? ¿Las acrílicas o las metálicas? Las acrílicas normalmente no las hacen con apoyos oclusales. Entonces acuérdense que cuando tenemos prótesis acrílicas sin apoyos oclusales, estamos causando más reabsorción ósea en los bordes mucosos. Entonces ahí tengo que tener cuidado con eso. Dientes con tablas oclusales más estrechas. ¿Cuál es una tabla oclusal? Mi tabla oclusal va a ir desde el borde o desde la cúspide vestibular hasta la cúspide palatina. Todo esto es mi tabla oclusal. Entonces, para evitar que mi paciente tenga mucha fuerza, ¿qué tengo que hacer?
mis dientes tengo que hacer con una tabla más estrecha, ¿verdad? Y eso va a hacer que se distribuya mejor la fuerza. Y puedo hacer arcos acortados, es decir, no colocar segundos molares. Muchas veces en algunas prótesis puedo enfilar solamente hasta primer molar, ya no necesito enfilar hasta segundo molar. Y así voy a también distribuir mejor las fuerzas oclusales en mi columna. ¿Sí? Entonces, esas son tres formas de disminuir la presión sobre la mucosa. Y tengo que aumentar la superficie de la base. Tomases. Hola. Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, voy a pasar. Hola. Hola. Es el Tomás de arriba que se quiere pasar. Perdón. Aumentar la superficie de la base. ¿Ves? No me ha escuchado. Tomás. Tengo prácticas normal. Sí, está bien. Chao. Y otra forma de evitar o de reducir la reabsorción ósea es aumentar la superficie de la base, es decir, mi base tiene que estar bien extendida. ¿Hasta dónde tiene que ir mi prótesis? Este es el trígono retromolar. ¿Hasta dónde tiene que ir mi prótesis? ¿Hasta la parte anterior, media o posterior? La teoría dice hasta la parte media, por lo menos, ¿verdad? Si es un trígono retromolar que es plano, puedo llegar hasta la parte posterior. Entonces, puedo enfilar hasta primer molar, pero eso no significa que mi acrílico va a terminar en primer molar. Mi acrílico va a seguir hasta la parte media del trígono retromolar, ¿verdad? Entonces, tengo que tener esos cuidados para evitar o reducir la reabsorción ósea de mis prótesis. Entonces, fíjense, cuando yo tengo, por ejemplo, una prótesis que no tiene apoyos oclusales, obviamente mi prótesis incluso se puede incrustar dentro de la mucosa y me puede causar alteraciones, me puede causar daños o me puede causar cortes e hiperplasias, ¿verdad? Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Al rebasar en prótesis parciales, debo mantener el alivio en el conector mayor. ¿Cuál es el conector mayor? ¿Qué tipo de conector mayor es este? Ya deberían saber y han llevado con el doctor, los voy a acusar. Barra lingual, ¿no ve? Es una barra lingual. Entonces, este tipo de conector mayor, cuando yo lo coloco sobre boca, cuando me lo realizan, me lo hacen en el mecánico dental, tiene un alivio leve y no apoya exactamente sobre la mucosa. Entonces tengo que tener ese cuidado. Al rebasar debo mantener el alivio del conector mayor, no puede tocar sobre la mucosa. Y al rebasar, aquí sí, voy a hacer a boca abierta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que tener cuidado que mis apoyos oclusales no se levanten. Si se levantan, estoy cambiando la posición de mi prótesis parcial, ¿eh? Entonces tengo que tener esos cuidados cuando estoy haciendo el rebase de una prótesis parcial. ¿Qué hago? Exactamente lo mismo que he hecho con mi prótesis total, que era desgastar el acrílico, ¿verdad? E incluso desgastar hasta el reborde marginal y unos 2 milímetros en la parte vestibular. ¿Para qué? Para que exista una buena unión entre el acrílico nuevo y el acrílico antiguo, ¿verdad? ¿Qué busco con el rebase? Que este espacio que existía aquí entre mi mucosa y mi prótesis, que puede ser causado porque existe ya mayor reabsorción ósea, se vuelva a rellenar y exista un tejido o un contacto íntimo entre la mucosa y mi prótesis. Y esto va a hacer que mis fuerzas se distribuyan mejor sobre mi reborde alveolar, ¿verdad? Ahí tengo que hacer el enmuflado. Acuérdense que una parte importantísima del rebasado, de realizar el rebasado y que me salga bien el rebasado, es el enmuflado. Yo tomo la impresión de mi prótesis, tomo mi impresión con mi prótesis, con la silicona, saco y aquí va a estar mi silicona, ¿no ve? O mi pasta sinfenólica. Vacío
y así lo tengo que llevar al emuflado. No tengo que sacar el material, no puedo desprender el modelo de la prótesis y recién hacer el emuflado. Tal cual, tengo que llevarlo al emuflado, y en el emuflado, como han hecho el lavado de cera, ¿no ves? Sacan, y en vez de hacer cera, lavado de cera, van a sacar la silicona o van a limpiar la pasta zinquenólica, pero ya va a estar el espacio dado. Entonces, una de las partes importantes de hacer el rebasado es eso, el emuflado, para que exista un buen rebasado. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Este tema es facilito, creo que ya les falta un temita más y listo, el examen la siguiente semana, ¿no?